Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 30 de enero de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 184 total del libro, 144 interior y en el sexto, en la sexta esloca. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La tarde. No puedo. Ahora sí. Bien, esta sexta loca nos dice, desde el primer nacido, el hombre primitivo o primero, el hilo entre el vigilante silencioso y su sombra se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio, o sea, reencarnación. Hasta ahí el inciso A. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Es decir, está aquí sintetizando todo el periodo que va de la primera ronda y los hombres más primitivos o primero hasta la mitad de nuestro esquema planetario, esta cuarta ronda. Fíjense que cada cambio es que hace más fuerte ese sutratma, ese hilo entre el espíritu y sus vehículos, y lo que permite que el espíritu esté presente de alguna manera. Mientras no tenemos una gran evolución, es muy pobre, pero está allí. Lo que hay es que penetrar en nosotros mismos para descubrirlo. Ella dice en la explicación del inciso A, esta frase, el hilo entre el vigilante silencioso y su sombra, claro, la manifestación sobre sobre estos planos inferiores, sobre todo sobre este plano físico, que es nada más que una sombra, se hace más y más fuerte y ratifica ella, ¿no? A cada reencarnación. Es esa frase, es otro misterio psicológico que encontrará su explicación en el libro segundo. O sea, en la antropogénesis, recuerden que en inglés eran 2 volúmenes, primero cosmogénesis y el segundo antropogénesis, que es lo que se corresponden a nuestros tomos de español tercero y cuarto, así como el volumen primero se correspondía a los tomos de español en las traducciones primero y segundo, excepto la primera traducción de Montoliu, que se hizo en la misma forma de la edición inglesa. Te lo digo por si alguno tiene o encuentra alguno de esos tesoros, que había quien los tenía, entre ellas la hermana Carmen Segón, ya muy dañado, etcétera. Pero ella tenía esa edición de Montoliu, la primera que se tradujo junto con Cifré. Así que por ahora bastará decir que el vigilante y sus sombras están en el mismo número que reencarnaciones tenga la mónada. Es decir, cada reencarnación es una sombra. Que se disuelva la personalidad, etcétera, pero queda, sobre todo si hay algo que aportar del alma en Devachan, queda esa esencia de esa experiencia y que se incorpora. Eso es, en eso consiste nuestra evolución, en poder expresar esa experiencia de encarnaciones pasadas. Y bueno, pero ambas son uno. Es decir, el vigilante y su sombra son uno.
cuando uno quita el paréntesis para poder entender. El vigilante o el prototipo divino. Ese vigilante verdadero es ese prototipo divino del espíritu. De lo que él va, proto es todavía embrionario, pero va a ser ese tipo. Recuerden que ningún adepto se repite jamás. Cada ser humano va a llegar a ser un tipo único en la expresión de la plenitud de su evolución cuando ascienda al nivel de la jerarquía, que cuando termina su expresión individual, porque la humanidad es el único reino individual. Y entonces ese tipo va a expresar algo único de aporte, en primer lugar a la jerarquía, a donde él se una, el hombre celeste, que son todas las mónadas que se autorrealizan como adeptos en una misma raza raíz, y al final de cualquier encarnación de un logo planetario, la jerarquía completa resultante de esa realización, porque todos son uno, igual que todas las sombras nuestras, en cierto sentido, son uno con ese prototipo, con ese vigilante. El vigilante, o lo vuelvo a enfatizar ella, o el prototipo divino, hállase en el peldaño superior de la escala del ser. Peldaño superior de la escala del ser. Más allá, lo que existe nada más que la seidad. El ser, recuerden que es esa manifestación del espíritu como unidad, pero manifestada. Y por tanto, constituye un solo ser, porque no hay división ninguna. Las divisiones son aparentes de nuestra psicología, de nuestras personalidades, etcétera. Pero más allá de los mundos con forma, la vida empieza a recuperar esa cualidad de unidad total. Por otra parte, la mónada, y fíjense cómo lo pone y lo enfatiza en itálica, en singular, de todo ser viviente, porque esa mónada es consciente de toda la unidad, a menos que la depravación moral de la sombra, quebrante la conexión, porque podemos quebrar la conexión con nuestro vigilante, y esa personalidad, como es natural, va a ser un fracaso y se precipite extraviado por el sendero lunar, empleando la expresión oculta. Recuerden, es un símbolo de que la luna ya no es un planeta vivo, que no es la sede de una, como nuestra Tierra, de una constitución centenaria evolucionante, y por tanto es símbolo de la muerte. Claro, no hay posibilidad de que la seidad ni aumente ni disminuya, y ese es otro de los misterios, ¿no? Que, que no podemos nosotros desconocer. En cierto aspecto sí muere, entre comillas, pero tiene que volver en algún otro nivel de este o de otro Manvantara, o de otra encarnación planetaria, o de otra encarnación solar, lo que sea, tendrá que volver a retomar su evolución, porque nada se puede disolver en la nada. Perdonen la redundancia de las palabras. Es decir, que todo es la seidad, y en la seidad, aunque se expresen estas polaridades aparentemente irreconciliables, se reconciliarán tarde o temprano, porque ella es nada más que ese origen y destino de todos los seres y criaturas, las que triunfan con una conciencia ganada, con un progreso evolutivo que las convierte en una jerarquía
después de pasar por los 7 reinos. Pero en cada manifestación. Pero destrucción, eliminación, como eso pertenece a lo transitorio, a la ignorancia de nuestra realidad y de nuestra misión en un plan evolutivo, pues en algún momento tendrá que volver a aprenderlo. Y entonces, bueno, a menos que esa mónada, al romper la conexión por depravación moral, quebrante la conexión, es un Dian Chohan. Si esa conexión no se ha roto, si la mónada lo que está es continuando sus descensos sucesivos, sus sombras sucesivas, y dentro del canon de la ley de evolución, pues es un Dian Chohan individual hasta que alcance la estatura de jerarquía. La estatura humana siempre es individual. Pero fíjense que Chohan es señor y Dian o Diani es de la inteligencia, del pensamiento. Distinto de los demás como manifestación y con una especie de individualidad espiritual propia. La individualidad radica en la parte espiritual. Es la máscara, la persona, la personalidad, la que únicamente pertenece a este nivel más inferior mientras estamos encarnados. Una vez que desencarnamos, si llegamos a Devachan y asimilamos nuestra experiencia, se convierte en una sombra más de esa realidad prototípica divina o vigilante. Y entonces dice que eso no es siempre, es durante un Manvantara especial. Tiene esa individualidad, aparece como distinta de los demás, con esta especie de propiedad, de características o de propiedades, durante un Manvantara especial, es decir, un periodo de manifestación específico. Su primario, el espíritu Atman, es decir, la primera expresión en lo más alto de los 5 planos, que es el escenario del todo el proceso de la ley de evolución, es uno, por supuesto, es decir, esa primera expresión más alta en el 5º plano o visto desde arriba en el 3º. Digo, sería 6º, no, sí, 5º, porque está Adhyanupadaka, 2 más hacia arriba, o 3º cuando lo vemos desde arriba hacia abajo. Y entonces lo contamos. Ese espíritu Atman es uno, por supuesto, con el espíritu universal único, Paramatma. De ahí estos términos sánscritos para más allá, y Paramatma más allá totalmente de esa individualidad, de ese primario espíritu manifestado. Pero, fíjense, eso que es lo más alto y que es uno con el espíritu universal único, pero el vehículo Vahan, que es su tabernáculo, el Buddhi. Recuerden que Buddhi es la expresión átmica a través de una constitución que ya es reflejo, no es el alma puro, pero es el que va, como dijéramos, a emitir ese hilo que llega hasta el físico, el sutratma. Sutra es hilo de alma, eso es lo que es Buddhi. Y es la función de Buddhi, estar a través del sutratma presente
en toda la constitución manifestada de un ser evolucionante en el nivel humano, en el nivel individual. Así que su tabernáculo, el Budi, es parte y componente de aquella esencia dianchohánica. Parte y componente. Parte en un sentido muy específico. Recuerden que no se divide. Estas son las limitaciones de nuestro lenguaje y de nuestra mente para poder saber estas dos cosas o poder adjudicarle estas dos cosas a la vez. Y esa esencia dianchohánica, eso es lo que es esta expresión búdica o sutratma, que ha sido discutida unas cuantas páginas atrás, que fue lo que vimos en una de las eslocas anteriores. Y entonces cita ella algo que está en las escrituras cristianas en el Nuevo Testamento. Mi Padre que está en los cielos y yo somos uno, atribuidas a Jesucristo. Y es eso. Ningún espíritu manifestado evolucionante es separado o puede separarse de la realidad total, de ese Dianchohan universal, del cual cada uno de nosotros es un Dianchohan individual. Es un señor de sabiduría, pero el total. Que entonces aparece como uno para cada uno, porque entonces se manifiesta como individual. Y sí, pero nunca separado. Otra de las cosas que las palabras no alcanzan. Y entonces dice, y en esto es de todos modos el eco fiel del dogma esotérico. Es decir, aun cuando en la letra muerta y en la prohibición de que lo investigaran los cristianos, se quedara como un misterio sin, vamos a decir, sin posible, sino nada más como un dogma que tenían que aceptar. Es un eco fiel de la enseñanza esotérica a la que ella entonces le pone el nombre de dogma. Pero recuerden que en lo esotérico nunca hay obligatoriedad sin conciencia. Todo el que estudie esoterismo lo hace por investigación propia para desarrollar y poder descubrir su propia realidad y por tanto la realidad de todas las leyes y de todo el universo y de todo lo que le rodea. Hasta ahí la explicación o el resumen de la explicación. Y entonces pasemos al séptimo. Dice, esta es tu rueda actual. Dijo la llama a la chispa. Tú eres yo misma. Es decir, la chispa no es nada más que la llama. Tú eres yo misma. Mi imagen y mi sombra. Es decir, nada más que hay una disminución o algo que mengua en su expresión. Por eso se le llama sombra, pero sigue siendo la imagen. Yo me he revestido de ti y tú eres mi baján. Recuerden que significa vehículo. Hasta el día sé con nosotros. Frase que otra vez la pone en oración, porque tiene un verbo, de entre comillas, porque es la acuñada para la liberación de la rueda de nacimientos y muertes de toda expresión monádica. Nos gusta más decir expresión monádica porque la monada es ya la unidad total. Es decir, cada expresión monádica, aunque esté ahora constreñida a un yo individual primero, que se refleja en sucesivas sombras o yo personales, cuando alcanza la liberación de la rueda de nacimientos y muertes, es que llega el día para ella, sé con nosotros.
Así que cuando has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo, ¿se dan cuenta? Es decir, cuando llega a ser consciente de la unidad total. Por eso es esa misma mónada, una, la vida una, y los otros que expresan también esa vida una, lo que si no ha llegado el día a ser con nosotros, en una etapa de mónada reencarnante y por tanto con expresiones individuales o expresándose como individualidades. Y por tanto, todo sigue siendo la misma unidad. Entonces, los constructores, que son las jerarquías que ayudan a un logo a poder construir un universo, habiéndose puesto su primera vestidura, es decir, estas jerarquías que construyen tienen que revestirse para poder cumplir esta función jerárquica que el logo les encarga o les entrega como un deber, como su dharma. Así que bien, entonces los constructores, habiéndose puesto su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres, que son ellos mismos. Otra de las frases enigmáticas que se aplica a los Pitrijanisvatas y a otros que, como hay una unidad del todo, nos es difícil a nosotros que nada más que pensamos a la vez que hay una función diversa en pluralidad, pero ellos siguen siendo esa unidad y son aún los mismos hombres sobre los que reinan. ¿Se dan cuenta cómo hay que mantener una investigación constante hasta que podamos desentrañar estas diferencias aparentes que siguen siendo la misma unidad? Ahí hay dos incisos, el A y el B. Desde esta es tu rueda actual hasta tú misma y yo en el A, y entonces los constructores hasta que son ellos mismos el B. Vamos a ver lo que nos dice de esta primera parte, el inciso A. Dice: el día en que la chispa se vuelva a convertir en la llama, aclara entre paréntesis, cuando el hombre se confunda con su diancho. Es decir, el ser que se conoce a sí mismo alcanza la plenitud de la autorrealización, porque es lo que somos. No tenemos que convertirnos en esa, ¿cómo se llama? En esa expresión que esté más allá de nuestra vida, en nuestra misma vida, pero cuando nosotros la conocemos totalmente, ya somos ese Dian Chohan. Y pero autorrealizados en un nivel de unidad y no en la cíclica serie de reencarnaciones durante las cuales, mientras estamos inmersos en los cuerpos personales, somos incapaces de saber quiénes somos, de dónde hemos venido, a dónde vamos, etc. Así que el día en que la chispa se vuelve a convertir en la llama, yo misma y otros, tú misma y yo, como dice, la estancia significa esto: el empara nirvana. Es igual que Paramatma, es más allá de Atman, etc. Hay un nirvana en la manifestación, pero como un plano, ¿no?, de la manifestación. Pero existe el paranirvana, que va más allá aún de todo lo manifestado. Es decir, más allá de todo Manvantara y coeterno con el pralaya.
Y entonces ella lo aclara. En Paranirvana, cuando el pralaya haya reducido no solo los cuerpos materiales y psíquicos, sino aún los mismos egos espirituales a su principio original. Es decir, esto es lo que es un pralaya total. Recuerden que hay pralayas menores en que tanto entre rondas, entre periodos mundiales, etcétera, que no disuelven el sistema planetario, los 7 globos de ese sistema planetario. Pero hay pralayas entre encarnaciones del globo planetario en que aún los globos físicos se disuelven, aunque queden a veces algunos restos, como el caso de la Luna, que fue el globo físico de la encarnación anterior de nuestro globo planetario. Pero cuando ya termina una encarnación total, pues ese pralaya reduce no solo la parte material psíquica, es decir, los niveles con forma de ese sistema y de esas expresiones monádicas, sino que aún los mismos egos espirituales, es decir, lo que está en los niveles sin forma, en lo más sutil, en los planos más altos, cuarto, quinto, y aún parece que los 7 planos desaparecen totalmente. Y entonces esas humanidades pasadas, presentes y aún futuras, así como todas las cosas, serán uno y lo mismo. Ese es el estado de totalidad, de ausencia de manifestación de tiempo y espacio. Están en lo eterno, por eso son uno y lo mismo. Y por eso da lo mismo que sean pasadas, que presentes, que futuras. Porque lo eterno no es un tiempo enorme de duración. Es la cesación de esa Trinidad, pasado, presente y futuro, en una eternidad sin división alguna, ni conciencia que registre esa división. Todo habrá reingresado en el gran aliento, que es el nombre que se le da a esa expresión que expira un nuevo sistema, comienza una, ¿cómo éramos? División entre pasado, presente y futuro, que no existía durante el Mahapralaya. Porque todo estaba en ese gran aliento que inspiró totalmente la manifestación. Cuando venga otro periodo manvantárico, lo expirará, es decir, lo exhalará de sí misma. En otras palabras, todo estará sumergido en Brahma o la divina unidad. Y aquí hay la llamada oncena, que lo pone entre corchetes y entre signos de interrogación. Brahman. Porque recuerden, este es otro término muy difícil de nosotros poder, como dijéramos, descubrir qué resignificaba en esta literatura tan abstrusa Gaspar, yo de la antigüedad. Dígame. estuve mirando en la Kier y en la Kier pone Brahman como el primero, es lo más elevado que hay. Porque es que hay dos maneras, según pones el acento, es el Brahma creador o el Brahma lo absoluto. Entonces aquí me parece que se refiere al absoluto. Sí, yo En sé, la Kier, gracias. en la Aquí no Kier tiene pone Brahman. acento,
Pero en la llamada arriba, digo, en el texto arriba, nada más que puso Brahma, por lo menos esta versión. Y aún arriba también le ponen Brahman, arriba y abajo. Porque aquí abajo es donde sí está, que es lo que está entre corchetes y signos de interrogación, Brahman. Pero arriba nada más que pone Brahma. Esta edición puede ser que esté mal. Pero tú lo tienes en papel, Yo lo he mirado en el libro de Kier, por eso, en papel. ¿eh? Y está Entonces arriba y pone abajo Brahman, están no los pone dos ninguna llamada. con N. ¿Eh? Vale. Dime, Isabel, porque no lo oí. Pone Brahman con N. En las dos veces, arriba y abajo. Sí. No, Ok. es que abajo no hay Porque llamada. claro, entonces no ponen la... No hay llamada. Parece que cuando hicieron este compendio no se había hecho quizás las Ujú, investigaciones que hizo Boris de Sirkov. ujú. Óyeme, Bueno, acuérdate de las primeras ediciones, aunque HPV quería que se arreglaran una serie de cosas, el costo de las planchas, acuérdate que era la época de la impresora antigua, ujú, eran planchas de plomo, eso era carísimo. Y entonces parece que eso lo dejó. Pero gracias. Entonces, claro, no ponen la llamada por eso, porque si el texto dice Brahman, no tienen por qué poner. Claro, ujú, sumergido en Brahman significa eso, que no hay, ¿cómo se llama? Manifestación alguna, pero Brahma sí puede ya tener por lo por menos eso. uno de los pasos propios de la manifestación. Gracias. Nada. Tomen nota todos para que puedan también tenerlo más claro. Y entonces, HPV también agrega entre signos de interrogación, ¿eh? Que van a venir dos. ¿Es esto la aniquilación, como algunos piensan? ¿Es ateísmo, como otros críticos, los adoradores de una deidad personal y creyentes en un paraíso antifilosófico se inclinan a creer? ¿Eh? Claro, de eso han acusado a los budistas, se han acusado a los vedantistas, etcétera. Y no, ustedes saben bien que el concepto verdadero del ocultismo, reflejado en las cartas de los maestros, es que lo que aparece como nada no es nada más que un todo nada manifestado. Es decir, una totalidad, pero que no tiene ninguna manifestación y por eso es todo nada. Es un estado nada más de equilibrio. Y es mucho más filosófico, de ahí que las grandes escuelas filosóficas como la Vedanta tengan esa clara declaración y que es distinto de nuestras capacidades occidentales de nada más que aceptar a un Dios antropomórfico, personal, etcétera, o del otro lado, que no haya nada. Es decir, el materialismo craso. Y eso no es así. La falta de un concepto de una deidad personal o aún individual como causa sin causa del universo es insostenible desde el punto de vista filosófico. Estas posiciones en que se acepta que una ausencia de manifestación sea, sin embargo, la plenitud de lo divino o de la divinidad, porque claro, no es un ser, pero sí la fuente, origen, verdadera causa sin causa de todo lo que se manifiesta. Es un concepto filosófico muy diferente. Y es el que mantienen las escuelas orientales en general, tanto hinduista como budista, como muchas de sus escuelas, ¿cómo se llama?
filosóficas, las darchanas, como se le llamó. Y claro, el esoterismo que está más allá de las 6, que sería la escuela original y la final, original y final, a la vez, de donde surgen todas las líneas filosóficas, a donde retornan a un grado total de sabiduría, y de sabiduría, vamos a decir, más allá de toda individualidad o personalidad sabia, que son dos cosas distintas, pues no es ni aniquilación, ni al contrario. Aún muchas desviaciones sobre todo del budismo religioso, ¿no? De las escuelas religiosas o filosóficas budistas, pues tienen esa misma confusión, a pesar de que ellos aceptan escrituras como la de, me recuerdo ahora el nombre bien, no importa, pero sí es una de las obras que más estudiaron el budismo, y citan la anécdota de que le preguntan a Gautama de si había o no había Dios, si había o no había algo divino, etcétera, y es la célebre respuesta: Om Amitaya, no midas con el intelecto lo inconmensurable, ni tiendas la onda del pensamiento en lo insondable. ¿Por qué? Porque tanto la mente concreta como la mente abstracta, pues, ¿qué es lo que ahí se simula? Os digo, se simboliza como el pensamiento más alto que ya el intelecto. Pues eso no puede alcanzarlo. Y entonces le dice: quien pregunta yerra, quien responde yerra, calla, no digas nada. Es decir, porque es un estado inconcebible para lo manifestado. Y por tanto, se tiene que nada más que aplicar a que si algo surge de él, y si todo lo que surge de él regresa a eso, o vamos a decir, si algo surge de la aparente nada y regresa a esa aparente nada, igual que ha surgido, pues seguirás resurgiendo. Es decir, que no puede ser una destrucción de que las criaturas que aparentemente surgen de una nada, que es todo, puedan, porque vuelvan a tornar a esa nada llamada para nirvana, pues jamás puedan salir otra vez. No es nada más que parte de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad mental, porque la mente no puede aceptar determinadas preguntas ni determinadas respuestas que van a lo total, porque la mente no es total. Eso es obvio. Y entonces ella hace estas dos preguntas y dice: ni lo uno ni lo otro. Es decir, no es aniquilación, ni es tampoco, ¿cómo se llama? Un ateísmo, de lo que acusan sobre todo a los budistas de Gautama. Ni lo uno ni lo otro. Es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que es, y lo enfatiza, espiritualidad del carácter más refinado. Es decir, la espiritualidad total de esta escuela, la espiritualidad inmensa de Gautama, la sabiduría con que ellos trataron de guiar a los seres hacia el bien, hacia lo más sublime, pues invalida de que pueda ser una cosa
como si dijéramos, que necesite de algo tan antifilosófico como los que los adoradores de la deidad preconizan. Una deidad que es antifilosófica, que es con forma de persona, con forma inferior, y que nadie ha podido, como es natural, elevar a la categoría filosófica de todas estas escuelas orientales. Y continúa ella, es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que es espiritualidad del carácter más refinado. Ver aniquilación en el nirvana, como desgraciadamente muchas corrientes budistas han parado en esta ignorancia, equivale a decir que también está aniquilado un hombre sumido en sueño profundo, sin ensueños, que no deja impresión ninguna ni en la memoria, ni en el cerebro físico, por hallarse entonces el yo superior del durmiente en su estado original de conciencia absoluta. Es decir, el que se duerme profundamente y después cuando despierta le parece que acabó de acostarse y ha pasado la noche entera, pues, ¿cómo van a decir que esa conciencia se perdió, que esa conciencia, como dijéramos, se disolvió? Cuando la persona al volver a la vigilia viene con sus mismas características antes de caer en ese sueño profundo. Ese es lo que es el nirvana. Un sueño sin ensueños. Un sueño sin contrapartida de conciencia. Pero después que ha alcanzado la verdadera realización de sí mismo, en el caso del nirvana. Y del paranirvana sobre todo, hermano. Que es un nivel mucho más refinado, mucho más profundo de inmanifestación, es decir, donde se aniquilan todos los globos de un sistema planetario solar. Este ejemplo del sueño profundo de un ser humano responde tan solo a un aspecto de la cuestión, el más material, puesto que reabsorción, y esto es lo que es básico, no es que los seres humanos queden absorbidos al final de un Manvantara. Es que esos seres surgieron de esa realidad en el momento en que comenzó el ciclo de manifestación. Y lo único que hacen es regresar a donde estaban o de donde procedieron después que el Manvantara se disuelve totalmente. Si surgieron es porque estaban resurgiendo, ya habían surgido antes, y si como dijéramos, se trasladaron otra vez o se fueron reabsorbidos otra vez, tienen que estar en el mismo lugar de donde surgieron la primera vez que nosotros tengamos, como es natural, primera vez nosotros, la experiencia de verlos surgir desde donde estaban absortos, pero reabsorbidos en ellos mismos y en esa realidad de donde vuelven a reabsorberse. Existencia absoluta, fíjense que es una de las, como dijéramos, de las cosas que nosotros tenemos que llegar a poder tratar de concebir. Pero bueno, vamos en el guión nos decía, el más material,
nada más que es el único aspecto a que estamos respondiendo. Este ejemplo responde tan solo a un aspecto de la cuestión, el más material, puesto que reabsorción no es en manera alguna tal sueño sin ensueños, sino al contrario. Es para nosotros, o para toda expresión monádica, el retornar a su verdadera esencia vívida en sí misma, con toda la experiencia ganada durante el ciclo de manifestación. Así que existencia absoluta, una unidad incondicionada o un estado más bien, o estado incondicionado, porque la palabra unidad pues da otra idea, para cuya descripción el lenguaje humano es absoluta y desesperadamente inadecuado. La única aproximación a algo parecido, a un concepto comprensivo, es decir, que comprenda todo esto del mismo, puede intentarse únicamente en las visiones panorámicas del alma, a través de ideaciones espirituales de la mónada divina. Por eso, si el ser no se conoce a sí mismo en su íntegro ser espiritual, en su realidad como espíritu, no puede de ninguna manera describir a otros o reseñar, porque es una reseña más bien, a otros su inmensidad a la que sí puede, y todos los que cumplen el proceso de involución y evolución en un Manvantara tienen la segura capacidad de disfrutarlo mientras están en ese estado, de sí perderlos al llegar a la manifestación, pero de recuperarlos si vuelven a lo inmanifestado. Por eso ella dice, la única aproximación a algo parecido a un concepto comprensivo del mismo, de que uno surge porque estaba ya dentro de ello y vuelve a otra absorción y puede, por tanto, a surgir a la manifestación cuantas veces sea necesario o tenga la voluntad de hacer. Así que la única aproximación a algo parecido a un concepto comprensivo del mismo puede intentarse únicamente en las visiones panorámicas del alma, a través de ideaciones espirituales de la mónada divina. Que esos son los grandes autodescubrimientos de estos grandes místicos, de estos grandes seres que siempre alcanzan por conocimiento de sí mismos estas alturas de autoidentidad y de autodesenvolvimiento de su individualidad más superior. Pero fíjense cómo pone ella, nunca, ni siquiera la esencia de la personalidad. Es decir, que no se pierde la individualidad una vez lograda, una vez realizada. Y aunque se trabaje con una jerarquía, cada uno ya tiene una expresión única que no va a repetir ningún otro adepto. Y entonces esto es igual. Nosotros lo vemos que la esencia de las personalidades también se eterniza, es decir, también queda como una quinta esencia de todo lo positivo de cada encarnación. Y entonces dice, pues, por ilimitado que sea, con arreglo a concepto humano, sobre todo al mental, el estado paranirvánico tiene, sin embargo, un límite en la eternidad. Es decir, que va a tener algo que lo va a decir hasta aquí. Y podrá reexpresarse,
alcanzar la misma, como dijéramos, inmensidad de ese paranirvana que estaba ella aquí también planteando. Una vez alcanzado, la misma mónada resurgirá de allí. Si se va para nirvana, en cualquier otro manvantara va a poder resurgir. No es que surja por primera vez, es resurgir de allí, de ese estado que va más allá de la limitación de la diferenciación, porque claro, lo que esté, pues, tiene que tener la posibilidad de volverse a expresar. Es decir, es lo que es, porque la seidad, como les dije, ni aumenta ni disminuye. Y por tanto, volverá a poder expresarse. Que haya que esperar los miles de millones de años de un Mahapralaya, correcto. Y que tiene que llegar para poder expresarse otra vez a un nuevo Mahamantara, después que liquide las distintas etapas que de nuevo se van a ofrecer, porque esto es un proceso eterno, no tiene principio, no tiene primero, no puede tener último. Surgirá para perfeccionarse todavía más. La mente humana no puede en su estado actual de desarrollo trascender y apenas puede alcanzar a estas alturas de pensamiento. Vacila ante el borde de la absolutividad y de la eternidad incomprensibles. Así que va a poder salir, va a poder otra vez a manifestarse, porque ya lo hizo una vez, porque ya dio un paso, pero va a retener condiciones en el caso de la, vamos a decir, de la terminación de un ciclo de 7, en este caso, que va desde los 3 reinos elementales hasta el reino humano, va a surgir como una, o resurgir después de la reabsorción, va a resurgir como una jerarquía de seres que ayudan al logos, cuando antes era nada más que una individualidad, que lo único que la totalmente sobrepasó, no la puede repetir. Nada se repite en estos niveles. Es algo de mayor expansión, de mayor nivel de conciencia, etc. Pero claro, nosotros, fíjense, la mente humana sí es la que no puede esto. La mente humana no lo puede realizar porque no puede trascenderse. Nosotros estamos limitados. Mientras seamos seres humanos, mientras estemos contrañidos a esta humanidad, nosotros, o estos niveles, vamos a decir, de evolución, nosotros no podremos trascenderlo porque la mente no da. Pero todas las etapas siguientes van a ser posibles de trascender. No podemos decir que no, porque no lo hemos todavía ensayado. Entonces vacila esa mente, la mente vacila ante el borde de la absolutividad. La mente no puede concebir lo absoluto. Y de la eternidad, la mente tampoco puede admitir la mentalidad. Vamos, la mente es
la mente, no puede concebir lo que va más allá de la mente. Tiene que llegar a comprenderlo, pero con el espíritu, no con la mente. Y este es uno de las, vamos a decir, de los testimonios de los seres que han alcanzado la autorrealización, que van más allá del nivel mental, que es donde estamos presos, los que no hemos alcanzado el nivel superior al ser humano y a la mente, por tanto. Es decir, donde la mente no tiene la función que tiene ahora entre nosotros. Quedan 5 minutos, vamos a ver si nos da tiempo al inciso B. El inciso B nos dice, los vigilantes reinan sobre los hombres durante todo el periodo de Satya Yuga. Satya, recuerden que es el más alto, el más duradero, el que se le llama en nuestras traducciones, porque Sat es el ser en sí mismo, Satya es lo que es la expresión de la realidad misma o de la realidad total o más alta de estos vigilantes, es decir, de las mónadas, reinan sobre los hombres, pero son ellos mismos, se convierten en ellos mismos durante todo el periodo de Sanya Yuga, el Yuga de oro, y los yugas menores subsiguientes, hasta el principio de la tercera raza raíz, la lemuriana, en nuestro cuarto globo, en esta cuarta ronda, después de la cual lo verifican los patriarcas, los héroes y los manes, nombres todos usados en la antigüedad de muchos pueblos, los dianis encarnados de un orden inferior, hasta el rey Menes, que ustedes saben que en la tradición, digo tradición no, en las investigaciones hechas, aparece como el primer gran faraón de Egipto, y los reyes humanos de otras naciones. Pero Egipto parece ser una de las más antiguas que podemos rastrear. Y Menes es el primer faraón. Fíjense que son dianis, siguen siendo la conciencia superior en ello es, como si diéramos, testigo, está presente en esta etapa, que es cuando ya el Satya Yuga y estos yugas menores subsiguientes hasta la tercera raza raíz, que en su promedio cuando descienden los Pitris Amishvatas. Dianibudas de los dos grupos superiores, a saber, los vigilantes o los arquitectos. Fíjense cómo pone las dos palabras entre comillas, proporcionaron a las multitudes, perdón, a las múltiples y diversas razas, reyes y jefes divinos. Es decir, eran los que podían guiar una humanidad más primitiva que la nuestra, pero que ya estaba completada por este descenso de los Pitris Amishvatas, y por tanto darles el impulso que necesitaban para que no decayera las civilizaciones. Estos últimos, los jefes divinos, son los que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias. Y los primeros, es decir, los vigilantes y arquitectos, los que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes a las mónadas encarnadas, que acababan de desprenderse de sus vehículos pertenecientes a los reinos inferiores y que habían perdido, por lo tanto, todo recuerdo de su origen divino. Y por tanto, si no hay esta ayuda, este apoyo de estos
que se llamaron de estas maneras, como ella pone, ¿no? Pues, dado por estos vigilantes y arquitectos, al olvidar el origen divino, se hubieran bestializado enormemente, como está pasando con nuestra humanidad actual. Creo que lo tenemos que dejar, el párrafo es muy largo. Ya estamos en las 2:30, me perdonan que no avancemos más, pero creo que tenemos que. Entonces, ya el próximo domingo, que será, creo que es febrero, pero no me recuerdo, que es 5 o 6, 2022, continuaremos en la página, ahí la vi, ahora ya no, 186. El 6 debe ser. ¿Eh? El 6 Sí, de febrero, ¿no? es 146. El 6 de febrero. 6 de febrero, gracias. Yo no tengo todavía Manac. Ya lo tendrá. Sí, ya sé que viene. Y entonces lo tengo que empezar a calcular y eso no es fácil. Así que de este modo. Ya está en camino, ya está en el correo desde el jueves. Gracias, Víctor. De este modo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. No puedo acabar. Dentro de un ratico lo llamo por teléfono, Gaspar. Sí, ok. Adelante, Ernesto, mijito. Sí, hermano, al final de la secta es loca que hoy vimos, bueno, al principio hablaba de primer nacido, el hilo entre el vigilante silencioso y la sombra, y al final dice, bueno, la luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. ¿Cómo que podemos interpretar ahí, hermano? Que estamos llegando a eso, al momento de la mitad del ciclo de la encarnación planetaria. Es decir, a la cuarta ronda, al ya completarse entonces la humanidad, cerrarse la puerta de poder pasar mónadas nuevas a la humanidad para que el resto de la segunda mitad, esa es casi la mitad, claro, la mitad estaba en la raza siguiente, la cuarta, pero el promedio de la tercera ya era bastante, y todos estos son ciclos, como es natural que siempre, aparte, ellos siempre entran uno dentro de otro. El ciclo segundo, el del mediodía, ya estaba empezando cuando todavía no estaba viva la cuarta raza, pero sí las condiciones tenían que crearse. Y esto es que ya la evolución que amanece con la primera ronda, segunda, tercera, la primera, segunda y primera mitad de la tercera raza raíz de la cuarta, que es la mitad de los 7, pues al entrar eso es lo que ellos le llaman como el mediodía, es decir, la mitad del periodo de nuestra cadena planetaria, de la encarnación de nuestra cadena planetaria. Por tanto, la mitad más o menos de las experiencias que las mónadas tenían que alcanzar en su estado de formación de primera etapa de desarrollo, y ya al poder expresar desde un punto de vista, bueno, algunos seres humanos lo expresaron porque eran las avanzadas de la humanidad en cuanto encarnaron en ellos los Pitris Agnisvatas, al desarrollar ya la conciencia superior y poder elevarse sobre el cuaternario, alcanzaron la perfección humana. Entonces, eso es que ya el periodo de manifestación ha alcanzado la mitad, mediodía. ¿Te das cuenta? Dividen el día en 2 mitades. ¿Algo más, Ernesto? No, gracias, hermano. Ok, adelante, Georgina.
Aquí tengo una pequeña duda porque más abajo en el inciso A está hablando de que este suprimario y el espíritu Atman es uno, por supuesto, y que con el espíritu universal, que es el Paramatma, Ujú. Paramatma, si lo dije bien, Sí, pero sin correcto. embargo dice el vehículo Vahan, que es un tabernáculo. Me llama mucho la atención del concepto tabernáculo, porque tabernáculo, así como el Sanctum Sanctorum, son Correcto. como conceptos más hebraicos Bueno, que de teoría teosófica. Entonces, ¿por qué metieron un concepto así de tabernáculo? porque mira, es lo que en la palabra por excelencia que en los idiomas occidentales podemos poner, si le ponen un shrine, es decir, una cosa sagrada para para la India, tú dices un shrine y saben que es algo muy sagrado. En el judaísmo el tabernáculo era lo más sagrado para ellos. Esto es para que se vea que el, la vida manifestada necesita una expresión, pero esa expresión es de algo divino. El que nosotros en estos niveles ya de Kali Yuga, por ejemplo, etcétera, fíjate que está hablando de los yugas menores, que el menor de todos es el Kali Yuga, nosotros veamos como dijéramos, tanta profanación de la vida, tanta separatividad, tanta ignorancia. No es nada más que eso, que estos seres pierden o perdemos todo nuestra conciencia del origen divino y no nos damos cuenta que de todas maneras nosotros somos una expresión de lo divino, un vehículo de lo divino y nada más deberíamos, como si dijéramos, expresar lo divino. Lamentablemente tú sabes que no es así. Y eso es lo que etapa por etapa siempre se ha, como dijéramos, reexpuesto, se ha vuelto a exponer estas leyes, estas enseñanzas, esta verdad, no importa el nombre que le den, o esta religión, es decir, lo que de verdad religa. Sé cuántas cosas incorrectas han hecho todas las religiones, la judaica no es una excepción, la cristiana desgraciadamente tampoco. Aún muchas sectas o desgajes del budismo antiguo no son lo que eran, por lo menos se han lamentablemente comercializado. Eso es algo que profana eso sagrado de cualquiera de nosotros. Cuando va a las civilizaciones desde el tipo mismo porque ya son lo que tenemos de historia de la civilización está más o menos en 4000 años antes de Cristo como máximo. Y el 4104 cuando empieza el Kali Yuga. Y por eso tenemos tan poca historia que podamos decir que de verdad sea lo divino, sea lo superior, lo que se haya expresado a través de cosas sagradas. Y bueno, el ejemplo que te iba a poner es lo de Caldea. Los judíos llegaron a Babilonia bajo servidumbre y de todas maneras trataron de aprender de ahí es de donde surge la cábala judía. Pero, ¿qué cosa encontraron? Que ya los grandes rishis, estos reyes divinos, y estos instructores, se habían tenido que marchar de Babilonia, se habían regresado a la India, porque aunque la India ya iba en decadencia y después, hoy viene algo de esta decadencia en el pensamiento del día que se mandó desde España por John Locke, y nosotros tenemos ahí lo triste que es contemplar esa profanación que ellos hicieron de lo que era la verdadera astrología.
que es una ciencia, pero una ciencia que ellos ya en aquella época comercializaron. Entonces, ¿qué pudieron sacar los cabalistas judíos, aunque aprendieron allí algo que no sabían porque ellos estaban en Egipto sin esas enseñanzas? Porque lo de Moisés también se había ya, vamos a decir, deformado mucho. Pues una clave astronómica y una clave fisiológica, que por eso es que a veces se confunde con lo sexual, lo sensual, etcétera. Hija, no podemos pedirle en un Kali Yuga como este peras al olmo, pero indudablemente que siempre hubo algo sagrado y siempre los vehículos se manifestaron para que lo más divino se pudiera expresar, pudiera residir en ellos, y de hecho, porque no lo podemos expulsar, o los expulsan sí los desalmados, las personas que pierden la encarnación, las que rompen la conexión. Pero de todas maneras nosotros, aunque no seamos conscientes, aunque todos los días cometamos 20 errores, mientras tenemos un sentido de amor, un sentido de tratar de mejorar, etcétera, un anhelo, aunque sea todavía hasta cierto punto un deseo que no debe y no rinde por eso el fruto total, pero seguimos siendo un tabernáculo, seguimos siendo un shrine, es decir, un relicario sagrado. El nombre, las palabras, yo creo que tenemos que ser un poquito más flexibles y darnos cuenta que aún en las culturas estas que hoy están comercializadas o dogmatizadas o que han perdido lo esotérico, lo tuvieron en algún momento. Y en algún momento eso fue de verdad una expresión y un vehículo de la vida más sagrada, de la vida más alta. Es lo que te puedo decir. Gracias. ¿Algo más? Bien, entonces, hermanos, les recuerdo a todos que en una hora y 20 minutos tenemos la oración de sanación, precisamente para tratar de ayudar a tantos que sufren por enfermedades, sobre todo el COVID, pero también cualquier enfermedad, cualquier cosa, que lo hace la Orden Teosófica de Servicio de México, la hermana Lucila, y los hermanos que ella invita a que lo vayan dirigiendo. Así que si todos pueden, pues se unen a nosotros también en esa hora y 20 minutos y esperamos que puedan cooperar a que el amor y la compasión se dirija hacia todos los que sufren.